Slobodan Zizek y su En defensa de la intolerancia, un comentario que él hace volviendo al It Evil, que está calificado como la violencia sin motivación utilitarista o ideológica. El infierno. Sí, al skinhead, que sí, son los cabezas raspadas, que agrede a los inmigrantes, si se viera obligado a explicar las razones de su violencia y fuera capaz de articular una mínima reflexión teórica, se pondría a hablar inopinadamente como un trabajador social, un sociólogo o un psicólogo social y a mencionar la crisis de la movilidad social, es decir, a tratar de justificarse la creciente inseguridad, el derrumbe de la autoridad paterna. Trataría entonces de ofrecernos una explicación psicosociológica más o menos plausible de su comportamiento. Una explicación como la que le gustan a los liberales ilustrados, deseosos de comprender a los jóvenes violentos como trágicas víctimas de las condiciones sociales o familiares. ¿Por qué yo hago este señalamiento? Porque pareciera, a propósito de lo que decía Pedro ayer en el programa, que la chica no pudo explicar la reacción violenta. Ella dice que cuando lo vio se obnubiló y tuvo que atacarlo. Parte de ese comportamiento es lo que estos señores han sembrado de estos últimos 18 años, que simple y llanamente porque tú eres chavista, porque piensas distinto, épale, entonces yo justifico la agresión. Y ahí quiero, Enrique, que tú me hagas un análisis ya desde el punto de vista teórico de cómo debemos interpretar estos fenómenos desde el punto de vista del derecho penal, pues, porque tiene que ver con eso. Desde el punto de vista del derecho penal, te puedo asegurar que es que todos aquellos casos donde ha habido delitos de odio, expresión, la declaración de los imputados es esa, pero es delito. Es delito. ¿Por qué una cosa es delito? Para explicárselo a la teleaudiencia. Una acción o una omisión es un delito si es típico. Típico significa que debe estar previamente establecido en la ley. Ok. Antijurídico. ¿Por qué es antijurídico? Porque la antijuricidad significa que determinada acción u omisión es considerada por las personas como un desvalor, como algo malo. Es lo que se conoce como el injusto. Voy a dar un ejemplo muy duro. Asesinar personas es malo. Salvar personas en peligro es bueno. Son visiones que todos tenemos. Tiene que ver con la moralidad. No necesitamos ser abogados para tener esa visión. Y lo otro, que sea culpable. La culpabilidad es el aspecto más relacionado con lo social y con la libertad. Cuando una persona es culpable cuando actúa con dolo, y dolo significa intención, o cuando actúa con imprudencia. Para actuar con dolo, lo puedes hacer, debes tener conocimiento del hecho. Le preguntaríamos en pocas palabras. Esto se resuelve preguntándole a esa muchacha, a esa señora que hoy está imputada, ¿por qué lo hiciste? Y ella podría decir, como en efecto, tuve una fuerza irresistible que me llevó a cometer esto. Claro, ¿por qué? ¿Te das cuenta? Claro, ¿por qué lo hizo, por ejemplo, las personas que quemaron a este muchacho que murió? Y esto tiene que ver con un problema penal que nosotros tenemos como Estado. Nuestras leyes penales son en realidad muy vetustas, muy viejas, no están actualizadas. Yo te puedo decir que nuestro Código Penal prácticamente está fundamentado en autores del siglo XVIII. Terrible. Sí. Entonces, sobre la responsabilidad penal hay prácticamente 5 teorías que son fundamentales. La teoría de la causalidad, las que refieren que entre una acción determinada, si esa acción determinada ocasionó un cambio, un daño, ese cambio es considerado un daño, allí estamos en presencia de la responsabilidad. Posteriormente viene lo que se conoce como la teoría neocantiana o neocausalista, que dice prácticamente lo mismo, pero incorpora un nuevo elemento.
un momentico, no es que es una cosa así automática, propia de la física teórica, no. Es que también allí hubo elementos de la voluntad que hay que tomar en cuenta. Y viene ahí otra teoría, que es la teoría del finalismo. Que por cierto, para explicar mejor esta teoría del finalismo, la voy a relacionar con el caso de Leopoldo López. Ok, me gusta. Leopoldo López no fue condenado a una mayor porque se tomó en cuenta la teoría finalista. Yo no sé si la juez la tomó en cuenta, pero sí estoy casi seguro que su defensa orientó el caso hacia la teoría finalista. La teoría finalista te dice que para que propiamente haya responsabilidad, la persona, además de actuar con voluntad, debe tener una finalidad. Él declaraba abiertamente que no tenía. tuvo la finalidad de que se produjera la los cantidad hechos de violentos muertos, y los 43 muertos. Exactamente. Esa fue la defensa. Esa es la teoría finalista, cuyo autor más representativo, si mi memoria no me falla, creo que es Wetzel. ¿Wetzel? Sí, es Wetzel. Ajá. Pero hay otra teoría fundamental, que es la teoría de la responsabilidad objetiva. Teoría de la imputabilidad objetiva de la responsabilidad. Corrijo o reitero. Teoría de la imputabilidad objetiva de la responsabilidad, cuyos dos autores más resaltantes es Klaus Roxin y Gunther Jakob, que tienen algunas pequeñas diferencias entre ellos, de tipo académica. Entonces, ¿qué sucede? Si ese caso hubiese sido orientado de acuerdo a la teoría de la imputabilidad objetiva de la responsabilidad, se le hubiese preguntado a ese señor, es verdad que tú hiciste esto y tú lo estás reconociendo, pero el resultado de lo que tú hiciste, objetivamente hablando, produjo tales daños. Tales daños. Pero además de que produjo tales daños, actuaste con el conocimiento de un hombre medio. Tú, mayor de edad, no eres entredicho, actúas con voluntad, actúas con libertad, actúas a conciencia, tienes que saber que declaraciones como las que diste podían desatar la desgracia en términos sociológicos, en términos políticos, en términos penales estrictamente, que causaste. Ocasionaste. Y entonces allí sí serías responsable objetivamente de las muertes que causaste. Claro. Entonces, ¿yo por qué digo esto con relación a estas teorías? Porque el pueblo está en proceso constituyente. Ustedes, los constituyentes, están allí como pueblo. Están allí como pueblo. Es un pueblo que se está rehaciendo y refundando como sociedad. Entonces, dependiendo la teoría que se vaya a utilizar para la redacción de esa ley, vamos a ver qué tan buena o mala resulte la ley. En la práctica. Qué tan buena o mala resulte en la práctica para resolver un problema. Resolver un problema histórico que fenómeno social. Exactamente. Claro. Entonces, ¿lo vamos a prever o no lo vamos a prever? Okay. ¿Lo vamos a sancionar de acuerdo a la teoría que acabamos del de carácter explicar redistributivo de la pena, o vamos a tratar de reinsertar en la sociedad a esa persona? Como yo soy un crítico de esto, yo me preguntaría, ¿pudiésemos haber agarrado a Hitler y en vez de condenarlo, vamos a reinsertarte, Hitler, para ver si tú te conviertes en un buen hombre, claro, y empiezas a ser demócrata, lo que pasa es que etcétera? El ejemplo es extremo. Lo que quiero decir es que mi opinión ni es verdadera, en que hay que estudiar las diferentes visiones que se tienen para lograr lo mejor para el país y para además para resolver el fenómeno social que es odioso que se ha presentado. Porque hay que decir algo al público, ¿no? No es que una teoría es mejor que la otra. Me guste más una teoría. La interpretación que tú haces. Y a usted le guste otra, o al señor que está allá le guste otra. No por eso denigras de una o de otra. Exactamente, porque en democracia y en cuestiones de pensamiento no existe la verdad única.
Eso es fundamental tener. No es que por esto es malo o esta visión es totalitaria, esta visión es capitalista. No se trata de eso. Son visiones y va a tocar tener mucho tacto, mucha visión para poder estudiar eso, porque el mundo político tiene que abrevar en el mundo jurídico para buscar la mejor solución a este problema terrible, que estamos a tiempo y que, fíjate algo, aquí ahora nadie habla de violencia, porque la Asamblea Nacional Constituyente, como fenómeno político, social y cultural, logró frenar la ola de violencia. Y ya estamos a días de procesos electorales en que esas mismas personas violentas, políticos violentos, están participando, a Dios gracias, hay que felicitarlos por ello, en procesos democráticos eleccionarios como el que estamos a punto de acudir los venezolanos y venezolanas. Lamentablemente yo estoy inscrito en Caracas, no voy a participar porque en Caracas no se van a elegir autoridades popularmente, pero en las demás regiones del país sí lo van a hacer y hay procesos de diálogo abiertos. Claro. Que se suspende, no se suspende, esa es característica propia de los procesos de diálogo. Claro, porque fíjate además alguna característica de este proceso de diálogo, es que tú estás sentado, claro, evidentemente tú te vas a sentar con quien te adversa, tú no te vas a sentar con un amigo a hacer un proceso de diálogo, sobre todo cuando lo que quieres recuperar es la paz de la nación. Hay gente que ha criticado porque se están sentando con Julio Borges. ¿Y con quién te vas a sentar si ese es el jefe de la oposición? Pues, designado por los gringos. ¿Qué vamos a hacer, pues? Dicen los expertos que cuando el diálogo está más enconado, más problematizado, es porque la solución está cercana. Bueno, ojalá sea así, porque al final uno lo que percibe de estos personajes es, vamos a poner un parado a las negociaciones, a ver qué resultados tengo el 15 de octubre. Además ellos han, fíjate, Enrique, en todo esto, ellos han, después que llegó la Asamblea Nacional Constituyente, que se logró en primera instancia acabar con la violación masiva de derechos humanos con respecto a movilidad, derecho a la salud, derecho a la educación, con la Asamblea Nacional Constituyente y a la propia vida, porque tú estabas matando venezolanos en la calle permanentemente, ¿ok? A los 2 días que ese proceso se logra, los tipos se lanzan con todo a una arremetida desde el punto de vista económico, donde interdiariamente hay aumentos. El dólar criminal haciendo esguace, el presidente tomando algunas decisiones. No va a ser de la noche a la mañana que vamos a desapegarnos de ese patrón, no es fácil. Quien ha intentado hacerlo lo han invadido. Ahí está Saddam Hussein, ahí está Libia. Pero ¿por qué hago todo este contexto? Porque a ellos lo que les ha resultado es esa violencia simbólica desde los medios y la funcional que tiene que ver con la violencia del modelo capitalista. Pero aquí no funcionó. No funcionó el tema social y cultural del venezolano y la venezolana les impidió a ellos un logro en ese sentido. El 30 de julio no le funcionó, pero entonces ellos están incrementando esa violencia a través de la Comisión de Crímenes Económicos, según mi criterio, a ver qué resultado le da el 15 de octubre. Pero hasta ahora te voy a decir algo. Hasta ahora, a mayor violencia, mayor voto por la democracia. No, y mayor conciencia por parte del pueblo. Pero es muy importante recalcar, María... Nos quedan 2 minutos. Sí, es muy importante recalcar, María, que el odio tiene una característica primordial, que ataca a la democracia. Claro. Lo primero que ataca a la democracia. Por supuesto. Y tiene otras características de tanto valor, que es que le quita estructura a la sociedad, le resta coherencia, suprime la coherencia del tejido social. Sí, por eso es tan importante que nosotros lo frenemos. No nos queda mucho tiempo. O lo prevenimos. O lo prevenimos. O lo prevenimos, o lo sancionamos, o lo prevenimos y lo sancionamos a la vez. Claro. Debería ser. Creo que debería existir, yo también creo que debería existir un equilibrio entre la prevención y la sanción para garantizar que este tipo de conductas no vuelva a ocurrir. Y desde mi punto de vista, muy personal, no es la verdad única, desde el punto de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad. Yo lo mencioné en la Asamblea Nacional Constituyente y bueno, ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Yo también le he leído. Bueno, ok. Nos vemos, Enrique, muchas gracias, nos vemos la semana próxima, Dios mediante, y la Virgen del Valle. Saludos a todos los margariteños que siempre están pendientes
de este saludo mío, porque la Virgen del Valle, bueno, lo más grande de este país. Un beso.